Vamos a partir haciendo un pequeño resumen de lo que ya habíamos tratado. Estamos trabajando en este curso que se nos va a hacer bien cortito porque son solamente 4 clases, lo que es el libro de Hebreos. Yo les comentaba la semana pasada que este libro es uno de los textos del Nuevo Testamento que tiene mucho contenido teológico, un gran contenido teológico, siempre vinculado un poquitito a lo que es el Antiguo Testamento. También se toman muchas ilustraciones para representar un tema principal que quiere expresar el autor, ¿ya? Pero aparte de ser un libro tan rico en contenido, dijimos que tiene también bastante oscurantismo. Se nos presenta muy oscuro de dilucidar en ciertos aspectos. Por ejemplo, no sabemos muy bien quién fue el autor de este libro. Tenemos muchas dudas respecto a quién fue el autor. Vimos varias opciones la semana pasada. Hablamos de Bernabé, hablamos de Pablo, de Silas, hablamos de Apolo, ya varios nombres, personas que podrían haber sido los escritores. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que actualmente no hay un consenso y que finalmente desconocemos quién fue el autor, a ciencia cierta. Lo que sí hicimos, y que fue un ejercicio interesante, fue descartar un poquitito esta idea de que es muy probable que lo haya escrito el apóstol Pablo. Eso es lo que la mayoría pensaba, pero vimos que, de acuerdo a la evidencia, es poco probable que haya sido escrito por el apóstol Pablo. Se nos presenta oscuro por eso, se nos presenta oscuro también por cómo está escrito. Si bien esto está catalogado como una carta, tiene muchos elementos que nos dicen que pareciera que no es una carta, porque no comienza con una salutación, no nos muestra quiénes son los receptores tampoco, no nos dice dónde vivían, ya es bastante escueto el texto en cuanto a esa información. Lo único que sí posee de formato de carta grecorromana es el final. El final termina con una despedida y una cierta síntesis dirigida como a un receptor, pero es lo único que tenemos sobre eso. Por lo tanto, esta carta presenta esa dualidad, mucho contenido teológico, pero también bastante oscurantismo en cuanto a quién es el autor, quiénes fueron los receptores también, y cuál es el género final de esta carta. Sin embargo, ya centrándonos de lleno en lo que es el contexto mismo de la carta, el contenido, vimos que hay un tema principal por el cual fue escrita esta carta. No sé si alguien me lo puede decir o lo puede leer porque igual está ahí proyectado. ¿Cuál es el tema principal de la carta de los Hebreos? ¿Me escucha, profe? Sí. La supremacía incondicional de Jesucristo, el Hijo de Dios, una supremacía que ningún ser angélico o humano puede desafiar. Muy bien, muchas gracias, Pastor. Tenemos entonces aquí que este va a ser el tema principal de Hebreos. El autor lo que trata de hacer es demostrar que Jesucristo, como revelación de Dios, es superior a todo lo que se ha mostrado antes. De hecho, el libro parte con eso. El autor comienza a decir que Dios en la historia de la humanidad se ha revelado de muchas formas, de diversas maneras. Se ha revelado en su creación, por ejemplo, nosotros podemos conocerlo a través de eso. Se ha revelado también en la ley de Moisés, en su momento, cuando llegan los 10 mandamientos y todas las leyes específicas que tiene el pueblo de Israel. Dios se revela ahí. También se reveló con los profetas, cuando habló por medio de los profetas, de los reyes. En toda la historia de Israel, Dios se ha estado revelando constantemente. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice que ninguna revelación anterior a Jesucristo ha sido tan completa como lo que hizo Él. Y además, esa muestra que nos da Jesús sobre Dios no es solamente una muestra expositiva, sino que cambia el corazón del ser humano y nos lleva a una nueva relación con Dios. Por eso es superior. Por lo tanto, Jesús se presenta como superior a cualquier profeta, a cualquier sacerdote, incluso a los mismos ángeles. Y ahí se va desarrollando esa idea y el autor trata de convencer a sus receptores por medio de ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Por qué hará esto el autor de la carta? ¿Por qué acude tanto al Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Porque podría haber dado otros ejemplos. Ejemplos generales, analogías quizás como las que hacía Pablo con el cuerpo humano, o con la filosofía de esa época, pero lo hizo tomando la cultura hebrea. ¿Por qué habrá hecho eso? Porque para ellos era muy importante la ley y todo lo que estaba en la escritura,
Ya para ellos, ¿para quiénes ellos? A los judíos. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos otro dato importante. Este texto estaba dirigido probablemente a una comunidad cristiana, pero que había sido judía en algún momento. Por lo tanto, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Eso fue lo que dijimos. No sabemos de dónde son. Puede que sean de Jerusalén o puede que sean de Roma. Eran las opciones más probables. Pero a ciencia cierta no lo sabemos. Pero sí sabemos que ellos en algún tiempo fueron judíos que se convirtieron a la fe cristiana. Por lo tanto, aquí el autor trata de demostrarles que Jesús es superior a la revelación del Antiguo Testamento que algún día ellos creyeron. Pero ¿por qué el autor se dedica a hacer esto? ¿Por qué es necesario convencerlos nuevamente de que Jesús es superior a la fe judía? Porque ellos ya eran cristianos. No es que sean judíos, sino que ellos ya eran cristianos. ¿Por qué entonces el autor vuelve a insistir como tratando de convertirlos nuevamente para que ellos crean en Jesús y en la superioridad de Jesús? ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban empezando a dudar por las persecuciones y por todo lo que estaba sucediendo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere agregar algo? Podrían volver al judaísmo, volver a... Ya, muy bien. Ahí tenemos las dos ideas principales. Eso mismo. Sí. Ahí están las dos ideas principales. Esta comunidad, si bien ya era cristiana, estaba sufriendo probablemente, dijimos, un periodo de persecución. De acuerdo a la fecha que le dimos al escrito, sería entre el 65 y el 70 después de Cristo. Un periodo en el cual se desarrolló la primera persecución del emperador Nerón en Roma. Por lo tanto, la iglesia estaba enfrentando esta persecución que era nueva para ellos. Si bien tuvieron persecución en Jerusalén, las iglesias que estaban ya o que se habían formado ya en Grecia o en Italia no conocían tanto de la persecución. Ahora la estaban conociendo de lleno, significaban o trataban de entender qué es lo que era. Y además esta persecución fue muy cruel con los cristianos, sobre todo con los cristianos que estaban en Roma. Por lo tanto, estas personas al enfrentarse a esa persecución tan severa, probablemente vieron como una opción abandonar el cristianismo y abrazar el judaísmo, porque los judíos en este caso no eran perseguidos como los cristianos. Y el autor entonces se toma de estos ejemplos del Antiguo Testamento para mostrarles que no es lo mismo ser judío que ser cristiano, que si bien es el mismo Dios, si bien es el mismo conocimiento de Dios, lo que Cristo nos da es superior, es la culminación del judaísmo. Por lo tanto, si ellos abandonan la fe cristiana, están retrocediendo. No se están manteniendo al mismo nivel, están abandonando las promesas de Dios. Por lo tanto, el autor recurrentemente va a exhortarlos, va a cortar su discurso del Antiguo Testamento y los va a exhortar a mantenerse en la fe. Porque si se mantienen en la fe, ellos van a alcanzar lo que dice el autor después, el reposo de Dios en Cristo Jesús. Que esa es una idea que vamos a abarcar igual hoy día durante la clase. Bien. Eso fue a modo de introducción lo que trabajamos la semana pasada. Yo les compartí también aquí el típico bosquejo, ¿cierto? Que les puede servir igual para estructurar un poco el texto. Y creo que eso fue principalmente lo que hablamos. Respecto a esto entonces, sobre todo para los que no estuvieron durante la clase de la semana pasada, no sé si quedan dudas, comentarios que hacer.